Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio rápidamente, pues porque el contenido siempre es un poquito denso. Pues yo creo que algunos de ustedes ya han revisado el tema. La asistencia la comparto al terminar el B-Learning. Veamos cuántos participantes tenemos. Por el momento tenemos 8 participantes. Bueno, vamos a dar inicio. Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá, de la ciudad de Tunja y Carabobo. Estamos aquí para dar inicio a la réplica de la sesión 1 del B-Learning Unidad 1, Métodos para probar la validez de argumentos. ¿Quién les habla? La tutora Yadi Camacho, para fines de diligenciar la asistencia. Bueno, primero motivarles mucho, los que no hayan realizado la actividad, todavía están muy a tiempo, recordándoles que la retroalimentación por parte de los tutores es hasta 3 días antes del cierre de la actividad. Me explico, si la actividad se cierra el 7 de marzo, domingo, pues los tutores van a retroalimentar hasta el viernes, ¿cierto? También es importante que comprendan que en este momento todos están colocando aportes, entonces la retroalimentación ya no va a ser tan fácil y tan rápida, y de pronto, pues no sé, puede que no llegue. ¿Qué les recomiendo? Si necesitan algo urgente, digamos, para no detener su proceso de construcción, escribirle al tutor al correo interno de la plataforma. Entonces vamos ahí en la parte superior donde está el sobrecito, le damos redactar, buscamos tutor, agregar destinatario, buscamos al tutor correspondiente pues de cada grupo y le escribimos, tengo esta inquietud, ¿me podrías revisar si este ejercicio está bien? Pues porque en los foros posiblemente no me puedas dar respuesta. Entonces, los tutores sí abordamos más rápido ese correo interno, es como la recomendación especial. Pero yo sé que los que no han iniciado, después de una sesión de estas o ver la grabación de un CIPAS o con el Padlet que les he enviado, es posible construir la actividad en la medida en que tengan claro qué es lo que deben hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este B-Learning? Pues desarrollar ejemplos completos de esos ejercicios propuestos en esta guía de actividades, métodos para probar la validez de argumentos. Como específicos, dar como un breve repaso del lenguaje simbólico. Hay conceptos que son fundamentales para poder construir una actividad. Entonces, en nuestro caso va a ser qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje simbólico, cuáles son los conectores lógicos, cómo se construye una tabla de verdad, qué es una tabla manual, qué es una tabla simulada, ¿cierto? Y las leyes de inferencia. Entonces, como objetivo específico, pues va a ser poder revisar cuáles son los pasos y cómo se desarrolla ese ejercicio 1, que es de proposiciones y tablas de verdad, el ejercicio 2, que es identificación de las reglas de la inferencia lógica, el ejercicio 3, aplicación de esas reglas, y el ejercicio 4, los problemas de aplicación. Entonces, como repaso, es importante que quede fundamentado que es un lenguaje natural, sencillamente es un párrafo o un texto, ¿cierto? Donde se involucran ciertas premisas. Tengo un micrófono abierto, por favor, lo cierran porque la grabación queda interferida, perdón. Continúo. Entonces, ese lenguaje natural es lo que nosotros hablamos cotidianamente, pero está dado por ciertas premisas que suceden antes, por eso se le llama antecedente, y a un consecuente, que es una conclusión. Entonces,
Una forma sencilla de poder comprender y poder desglosar un lenguaje natural es darle colores a las premisas, ¿cierto? Las premisas son aquellas que están separadas por los conectores. Acá nosotros vemos un texto en rojo y vemos un texto en verde. Todo lo que está en rojo, las premisas, lo que sucede como un antecedente, y lo que está en verde es lo que tenemos como consecuente o como consecuencia. Entonces, es importante tener claro eso y revisar ahora cuál es el concepto de un lenguaje simbólico, y como su nombre lo dice, pues muy sencillamente es aquel donde nosotros usamos símbolos. Entonces, es importante saber que esas proposiciones se definen en letra minúscula y que se definen a partir de la letra P. Entonces, las proposiciones que tengamos dentro de nuestro lenguaje natural las vamos a llamar desde la P en adelante. Si tenemos 3 o 4, entonces va a ser P, Q, R, S. Van a haber proposiciones negadas, y negar una proposición sencillamente es cambiar el valor de verdad de la proposición. Si la proposición es verdadera, pues va a quedar falsa, y si la proposición es falsa, va a quedar verdadera. Entonces, ¿qué es una proposición simple? Lo que nosotros debemos fundamentar es que una proposición simple, espérame, reviso quién tiene el micrófono abierto, y pues no se ve, espérate, entre los participantes reviso. No, ya todos lo tienen cerrado. Listo. Entonces, esas proposiciones simples, ¿cómo se definen? Que tienen un grado de veracidad que nosotros podemos saber que es verdadero, que es falso, que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Entonces, si yo digo auxilio, ¿es una proposición simple? No, porque yo no puedo saber si es verdad o si es falso, ¿cierto? Es una exclamación, no tiene sujeto, no tiene verbo, no tiene predicado. Entonces, es importante que quede ese concepto claro, una proposición simple o atómica. Ejemplos: y una proposición compuesta es aquella dos proposiciones están enlazadas por medio de un conector. A eso la conocemos como una proposición compuesta o molecular. Todo esto es fundamental para ese examen final. Es una prueba objetiva cerrada, en la que son preguntas muy sencillas, pero sí es importante fundamentar en el desarrollo de cada una de sus actividades. Algo importante que no dije al iniciar es que todos tengan claro que este es un curso con 500 puntos posibles. Ya pasaron una prueba de 25 puntos y esta actividad tiene una ponderación de 100 puntos. Muy, muy importante que tengan claro que el video se hace para el ejercicio 1 y que tiene una ponderación de 20 puntos. Entonces, a veces hay estudiantes que culminan su actividad y pues les da pereza hacer su video. Cuando se encuentran con la calificación, pues después de haber hecho ya un ejercicio, pues qué dificultad hay en hacer un video explicativo. Entonces, sí es importante que revisemos tanto la guía como la rúbrica, que es la forma en la que nos van a evaluar. Al final les muestro cómo. Bueno, entonces, ¿cómo enlazamos esas proposiciones compuestas? Por algo que se llama conectores lógicos, y eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué son los conectores lógicos? Pues son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples. Y es lo importante nosotros conocer su símbolo, ¿cierto? No confundirlos. Al revisar los foros y revisar los ejercicios, noto que están confundiendo el I y el O. Entonces, en lenguaje natural, este I se conoce como la conjunción y es un sombrerito, ¿cierto? En lenguaje, la disyunción en lenguaje natural es un O y es el sombrerito volteado. Entonces, este O, para que no se confundan, es que me está dando alternativas y este I me está uniendo en una sola opción. La negación, ya les había comentado, que es cambiar el valor de verdad de una proposición. El condicional, entonces
es importante, también he observado que se les olvida colocar este sí. Es la estructura de un condicional. Va sí, luego va mi proposición, luego entonces y mi otra proposición. Es la manera como yo enlazo y este es el símbolo que es una flechita. Y el sí, solo sí, es el bicondicional y es la flechita doble. Esos conectores tienen un comportamiento cuando se operan entre proposiciones. Entonces, ¿cómo definimos el lenguaje natural entre dos proposiciones y un conector lógico? Sencillamente nosotros aplicamos la I, que es lenguaje natural, y el lenguaje simbólico tenemos a P y a Q. La disyunción, entonces, hoy es lunes o ayer fue domingo, P o Q. Entonces, eso es con lo que nosotros empezamos a familiarizarnos. No hay que aprender nada de memoria, sencillamente en un papelito nosotros tenemos a la mano, porque la matemática es eso, son conceptos que nosotros aplicamos. Todo aquel que dice yo soy malo para las matemáticas, realmente se está tratando mal a sí mismo porque eso no es verdad. Nosotros no somos malos para las matemáticas. Nosotros sencillamente a veces no tenemos los conceptos, pero en el momento en que los revisemos, todos estamos en la capacidad de hacer un muy buen trabajo respecto a la matemática o respecto a cualquier tema. Entonces, lo más importante en este proceso de autoaprendizaje, en esta educación virtual, es que ustedes se tengan con fe en ustedes mismos, que se traten de la mejor manera y que luchen por cada uno de sus sueños, ¿cierto? Y sus compromisos al matricular este curso. Ustedes adquirieron compromisos con ustedes mismos de 16 semanas en los que van a desarrollar actividades que les va a permitir fortalecer sus conocimientos y obtener muy buenos resultados. Lisette, por favor, ¿me cierras el micrófono? Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver la negación. Como ya les dije, pues solo es cambiar el valor de verdad y anteponer un no o un no es cierto o no es verdad que ayer fue domingo. Estos son los dos símbolos que se tienen en la negación. El simulador tiene este, pero en lenguaje simbólico pues se usan los dos. El condicional, entonces aquí es donde yo les digo, no se les puede olvidar que antes de la primera proposición va un sí. Si pasa esto, entonces tenemos esto que es una consecuencia. A esto le llamamos antecedente y a esto le llamamos consecuente. ¿Cómo lo definimos? Si P, entonces Q. Y el bicondicional, pues sencillamente enlazamos dos proposiciones con un sí y solo sí. P, sí, solo sí, Q. ¿Cómo funcionan estos valores de verdad en los conectores lógicos? Entonces acá es muy importante que nosotros tengamos claro que cada uno de ellos tiene un comportamiento cuando usamos el conector entre dos proposiciones. Entonces cuando vemos que tenemos acá la negación, tomamos a P y sencillamente le vamos a cambiar el valor de verdad. Aquí tenemos un verdadero, colocamos un falso, un verdadero, un falso, un falso, un verdadero. En la conjunción veamos que solo es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas y en otro caso falso. Entonces, esa es una manera sencilla nosotros de construir las tablas manuales. ¿Cómo es la disyunción? Es falso cuando los dos son falsos, ¿cierto? Y en otro caso, verdadero. El condicional, cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, yo tengo un falso, en otro caso, verdadero. Y el bicondicional debe ser para cuando tenemos el mismo valor de verdad. ¿Listo? En ese caso tenemos verdaderos y en otro caso rellenamos de falso. Entonces, ese es un concepto fundamental para poder construir adecuadamente una tabla de verdad.
¿Cómo elaboramos esas tablas? Depende del número de proposiciones que nosotros tengamos. Pero ¿cómo sabemos cuántas proposiciones tenemos? Si sabemos y conocemos cuáles son los conectores. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es encerrar nuestros conectores, saber que hay un sí entonces, que hay un y, que hay un no, que hay un no y que hay un sí y solo sí. Cuando nosotros los conocemos, los encerramos y ahí podemos obtener el número de proposiciones que tenemos, que no se repitan, ¿cierto? Y si están negados, las tomamos en positivo. Entonces, vamos a ver cómo se construye esa tabla. Pues se construye usando la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que tiene mi lenguaje natural o mi lenguaje simbólico. Veamos en este caso. Nosotros tenemos acá una premisa 1, ¿cierto? Tenemos acá una premisa 2 y tenemos una premisa 3. Todo esto es mi antecedente, ¿cierto? Y esto es mi consecuente. ¿Por qué? Porque aquí hay un sí, pasa esto, entonces pasa esto. Entonces, ya teniendo nosotros que vamos a revisar, a esto le conocemos premisas, pero ahora vamos a revisar cuántas proposiciones tenemos. Entonces, tenemos a P, tenemos a Q, tenemos a R y tenemos a S. Las tomamos en positivo y sabemos que son 4, las vamos a usar para construir nuestra tabla. 2 elevado a la 4 es multiplicar 4 veces el número 2 y eso nos da 16 filas. De esa manera nosotros vamos a construir nuestra tabla. ¿Cuál es el orden para construir la tabla? Entonces nos dicen que en las primeras columnas nosotros colocamos nuestras proposiciones, luego obtenemos las negaciones, luego trabajamos cada una de las premisas y luego la operación entre las premisas. Entonces veamos aquí con la tabla de valor de los conectores cómo sería. Tenemos la proposición P y la proposición Q. Entonces, como tenemos dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces, por eso nosotros tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Ahora, la negación de P, pues es cambiar el valor a P. 2 verdaderas las cambiamos por 2 falsas y 2 falsas por 2 verdaderas. Ahora, la conjunción. Sabemos que solo cuando las dos son verdaderas, la conjunción es verdadera. En otro caso, falso. Solo cuando la disyunción, estoy hablando de disyunción o, es falsa cuando sus dos proposiciones son falsas y en otro caso, verdadero. El condicional, cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, en ese caso es falso. Y en los demás lleno con verdaderos. Y el bicondicional es solo cuando tengo del mismo valor. En ese caso es verdadero. Y ahí repasamos el comportamiento de los conectores. Ahora sí, el otro concepto, el otro tema importante es las leyes de inferencia. Entonces, son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. No hay que aprendérselas de memoria, no hay que frustrarse que eso está muy difícil, que yo no entiendo cómo funcionan esas leyes de inferencia. Es una tabla en la que dice cómo funciona la regla, si está compuesta por un condicional con una proposición solita o si hay dos condicionales, pero para poder entender esas reglas, yo tuve que haber tenido claro los conectores, qué son las premisas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante fundamentar para poder ir a abordar una actividad. Entonces, esta es la tabla que les dan. Yo creo que sus tutores ya se la han hecho llegar. Es como, bueno, de todas formas, ahorita la revisamos. Está en el anexo. En el anexo 1 están las tablas de inferencia. Entonces, veamos, por ejemplo, la simplificación. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros aplicar la ley de la simplificación? Cuando nosotros tenemos dos proposiciones en conjunción. Cuando tenemos
una premisa que está compuesta por dos proposiciones en conjunción. Entonces, ¿cómo aplico esa ley de simplificación? Pues me quiere decir que yo puedo tomar cualquiera de las dos. Si necesito a P, entonces yo aplico simplificación y obtengo a P. Si necesito a Q, entonces yo aplico la simplificación y obtengo a Q. ¿Sí? Entonces, simplificar es separar esa premisa y obtener dos premisas más. Entonces, ¿cómo sería mi premisa? Pues tendría una premisa 2, ¿cierto? Que sería AP, y tendría una premisa 3, que sería Q. ¿Y cómo? Pues aplicando la ley de la simplificación, que tiene un logo así. ¿Entre quién? Pues en la premisa 1. En la premisa 1. Después, cuando es entre dos premisas, pues aquí escribimos premisa 1, premisa 2, el número de la premisa. Poniendo pones, entonces ya no son dos proposiciones en conjunción, sino ahora es un condicional, ¿cierto? Aquí en mi premisa 1, debo tener un condicional para poder aplicar esta ley de inferencia, y en mi premisa 2 debo tener el antecedente de ese condicional. ¿A qué le refiero antecedente? Pues a esto. Entonces, ahí concluyo a Q. ¿Pero por qué? Porque eso me dice la regla, yo no me estoy inventando nada. Yo solo sé que al aplicar modus ponendo pones, en una premisa tengo que tener un condicional y en otra premisa tengo que tener una proposición solita que sea el antecedente, y de esa manera yo concluyo el consecuente. Listo, entonces no tenemos que aprendernos nada de memoria, sencillamente tener una tablita a mano donde tengamos el comportamiento de los conectores lógicos, donde afiancemos y podamos pues estar todo el tiempo claros en cada uno de los pasos que demos. Modus tollendo tollens, pues entonces, ¿cómo puedo aplicar tollendo tollens? Si entre mis premisas de mi lenguaje simbólico tengo otra vez un antecedente, pero si tengo una proposición que sea el opuesto del consecuente, si ven que aquí negando Q, pues mi conclusión va a ser negando a P. No lo digo yo, lo dice modus tollendo tollens. Entonces, es muy importante que lo que yo tenga entre mis premisas cumpla para poder aplicar la ley. Otras reglas están en el silogismo hipotético. ¿Qué tiene el silogismo hipotético? Dos condicionales. ¿Qué característica tiene? Que el consecuente es el antecedente de este. Entonces, ¿qué concluyo? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. A esto nosotros le llamamos conclusión. Conclusión. Pero cuando nos dicen diseñen las proposiciones, realicen el lenguaje natural, yo sé que aquí le tengo que colocar, si lo que tengan P, entonces lo que tengan Q, punto seguido. Lo que tengo en Q, si Q, entonces R, punto seguido. Por lo tanto, esto se define en lenguaje natural como por lo tanto. Si P, entonces R. Simplificación, ya la vimos, es tomar alguna de las dos proposiciones dependiendo de la que necesitemos, pero lo primero que veamos en unas premisas, si tenemos dos proposiciones de esta manera, separamos las dos de una vez para poder operarlas. Así como separamos, nosotros podemos usar la adjunción, donde si tenemos una premisa con una proposición solita y otra premisa con otra proposición solita y necesitamos que estén unidas, pues las unimos usando ¿qué? La adjunción. Doble negación solo la podemos aplicar, mire, cuando nuestra proposición está negada. Entonces eso quiere decir que nosotros la negamos y nos queda la proposición en positivo. A eso se le conoce como doble negación. Acá igual la simplificación. Silogismo disyuntivo, a esto también se le conoce como silogismo constructivo. En algunos libros, hay libros que les tienen otros nombres, pero uno ya sabe, nosotros ya sabemos cuándo se da esta ley o esta regla, cuando tenemos dos proposiciones en disyunción, esto es un o, ¿cierto? Pero si vemos que esta proposición es el antecedente de este condicional y que esta proposición es el antecedente de este,
¿qué concluye la regla? Concluyen los dos consecuentes en disyunción. ¿Pero por qué? Porque lo dice así la regla. O sea, yo tengo que tener una premisa 1 que me diga P o Q, tengo que tener una premisa 2 que me diga P, entonces R, y tengo que tener una premisa 3 que me diga Q, entonces R. ¿Para qué? Para yo concluir esto. Si yo tengo otra, pues no voy a poder aplicar este silogismo disyuntivo. Simplificación disyuntiva. Veamos el parecido que tiene con el anterior, que es lo mismo, dos proposiciones en disyunción. Esta es el antecedente, este es el consecuente, pero las dos concluyen lo mismo, pues entonces concluyo solo eso. ¿Pero por qué? Porque la simplificación disyuntiva es la que me lo dice. ¿Mm? Y el modus tollendo ponens, dos proposiciones en disyunción, P o Q. Niego alguna de las dos, concluyo la otra. O sea, esto también podría ser P o Q, ¿cierto? Y si niego P, entonces, ¿qué me queda? Q. Pero, ¿qué pasa si aquí tengo no P, ¿cierto? O Q, y niego alguna de las dos. Y si tengo aquí P, pues voy a obtener a Q. Y así sucesivamente. El concepto es dos proposiciones en disyunción y niego la otra, concluyo la otra. Listo. La fundamentación para poder abordar la actividad 1. Eso era lo que estaba en las lecturas que debían hacer según la guía, según la rúbrica. ¿Por qué? Porque la guía decía eso. Entonces veamos qué decía la guía. Para el ejercicio 1, entonces les daban la referencia. Matemática básica para administradores desde la página 13 hasta la 27. Lo que pasa es que ahora no leemos. Rodríguez desde la página 19 hasta la página 28. Una vez leído esto, pues ahí sí abordan el ejercicio. Vamos a ver en qué consiste ese ejercicio 1 que se llama proposiciones y tablas de verdad. Entonces, nos dan un lenguaje, esto lo conocemos como las proposiciones simples y esto lo conocemos como el lenguaje simbólico. ¿Qué nos van a decir? Armen el lenguaje natural. ¿Y cómo lo armamos? Pues lo armamos en base a estas proposiciones. Pero lo que yo necesito que quede claro en este día es que nosotros no le vamos a colocar ninguna palabra para arreglar el lenguaje natural. Nosotros usamos absolutamente lo que declaremos en las proposiciones simples. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo sería? Pues iniciamos con lo que tengamos en nuestra proposición P. Pero acá nosotros ya observamos que hay un condicional. ¿Cómo enlazamos dos proposiciones en lenguaje natural? Pues ya sabemos que acaba un sí. Sí, entonces, ¿quién sigue? Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Ahora nos dice que hay una conjunción. Esto se puede con un puntico seguido o se puede con un i. ¿Qué seguimos? La Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia, pero hay otro condicional. Entonces colocamos así y colocamos entonces y colocamos aire negado. ¿Cómo está aire acá? Acá siempre los declaramos en positivo. Pero en el lenguaje natural, si en el lenguaje simbólico está negado, pues lo negamos. Entonces aquí sería el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Acá nosotros está el no, acá está el sí, acá está el entonces, acá está el y. ¿Qué sigue? P, la capital de Rusia es Moscú. Como es una conjunción, nosotros ya sabemos que esto es un y, ¿cierto? Y lo enlazamos con nuestra proposición S. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Punto. ¿Por qué? Porque estamos cerrando acá. Acá debe ir esto.
Por lo tanto, vamos a concluir que Vladimir Putin no es el presidente Eri. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Se dan cuenta que es sencillo, no tenemos que inventarnos nada, solo tenemos que seguir a quién, al lenguaje simbólico, al pie de la letra. Y tenemos que saber que esto es un y, que esto es un no, que esto es un sí, entonces que esto es un y, que esto es un sí, entonces que esto es un i. Si nosotros no sabemos cómo se escriben esos conectores en lenguaje natural, pues nos va a parecer lo más difícil. Listo, ahora nos dicen, vamos a construir la tabla simulada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al anexo 2, ahí nos dicen, vamos al anexo 2, les dan ese PDF, les aparece cómo deben hacerlo paso a paso. Si no pueden, hacen clic en el video y este es el enlace. Entonces, este es el enlace. Vamos a dejarlo acá como para el final hacer para mostrarles cómo se obtiene el pantallazo de lo que nosotros debemos hacer. Acá están los paréntesis, están las llaves, están los corchetes. Siempre que abrimos una premisa, la cerramos con otro paréntesis. Los conectores, está la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y está para 5 proposiciones. Entonces, sencillo, pues, colocar cada uno de los símbolos del lenguaje simbólico, teniendo mucho cuidado, ¿sí? De cerrar, de que el antecedente quede encerradito también con las llaves. ¿Para qué? Para luego generar tabla. ¿Sí? Aquí es donde me dicen generar tabla, miren acá. Y pues vamos a obtener la tabla del ejercicio. Ahora nos dicen, vamos a construir la tabla manual. La tabla manual debe coincidir con la tabla simulada, pero primero hacemos la simulada para nosotros saber cuál va a ser el comportamiento de nuestra tabla. 4 proposiciones, P, Q, R y S. Entonces, 2 elevado a la 4, vamos a tener 16 filas, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Primero, proposiciones simples, luego negamos, luego trabajamos lo que son los paréntesis. A esto nos referimos, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Luego operamos la premisa 1 y la premisa 2 como en conjunción. Lo que me quede ahí lo operamos con la premisa 3. ¿En qué? En conjunción. Y lo que me quede aquí en esto, lo hago en condicional con mi conclusión. Vamos a ver cómo se hace. Como es 2 a la 4, vamos a tener 16 filas. ¿Cómo llenamos esa tabla? Pues la mitad de esto va a ser verdadera y la mitad falsa. Entonces vamos a tener 8 verdaderas, ¿cierto? Y 8 falsas. Ahora, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Vamos a obtener la negación, que es lo que nos dice el orden. Vamos a negar a R. Entonces, si aquí a R tenemos 2 verdaderas, acá vamos a tener 2 falsas. Si aquí tenemos 2 falsas, acá vamos a tener 2 verdaderas y así sucesivamente. Sin irnos a equivocar, lo hacemos despacio, en miras de que nuestro trabajo nos quede bien hecho. Le damos colores, ¿sí? Si es posible, le podemos dar colores y en la medida de eso nosotros podemos guiarnos mejor para no equivocarnos.
¿sí? Es importante eso. Entonces, luego hacemos el condicional entre P y Q. ¿Cómo actúa ese condicional? Pues nosotros tenemos una tablita, ya sabemos que mis dos proposiciones deben ser una verdadera, la otra falsa, y en ese caso falso. Entonces vamos a ver P y Q. Entonces ya sabemos que cuando tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, me va a dar falso. Y en otro caso yo lleno con verdaderos. Igual acá, yo ya tengo Q, entonces no R. Selecciono con un color para no confundirme. Igual, busco verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá hay verdadero, falso, verdadero, falso. Y no hay más. Otro lo lleno con verdaderos. En la conjunción, los dos deben ser verdaderos. Entonces ya busco donde estén los dos verdaderos y coloco verdadero, en otro caso falso. ¿No? Ahora me dicen que haga la premisa 1, a esto le conocemos como premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Me dice, operemos la premisa 1 con la premisa 2. Vamos en orden. Esto no es conmutativo, entonces no podemos hacerlo como nosotros queramos porque el resultado no va a ser el mismo. Hacemos lo que nos dio en esta y en esta. Las marcamos y en conjunción buscamos las dos que sean verdaderas. Acá, 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 acá y en adelante. Lo demás lo llenamos de falsos. Y nos queda esta columna con esta última. En conjunción, solo vemos un verdadero, en otro caso falso. Finalmente, aquí tenemos nuestro antecedente, ¿cierto? Nos falta hacerlo con no R inconsecuente, vea, que es esta flechita. Pero aquí es donde les invito a que tengan cuidado, porque nosotros vemos que la flechita va hacia allá, entonces no nos vayamos a confundir en tomar primero a R, ¿cierto? Porque el condicional, si tengo mi primera proposición verdadera y mi segunda falsa, es falsa. Pero yo tengo que tomar primero esto, porque así es el orden. Va de acá para allá, ¿cierto? Entonces, acá es donde yo tengo que buscar mi primer verdadero y en no R tengo que buscar mi primer falso. Pero pues no se da el caso y tengo todos verdaderos. Otro concepto importante, las leyes de inferencia solo se aplican cuando nosotros obtenemos una tautología. En otro caso no es posible, porque vamos nosotros a demostrar la validez de argumentos. Entonces, cuando nosotros tenemos como resultado todos verdaderos, nosotros tenemos una tautología. Cuando nosotros tenemos como resultado entre verdaderos y falsos, nosotros tenemos una contingencia. Y cuando tenemos todos falsos, tenemos una contradicción. En ese ejercicio 1 les dicen clasifiquen la tabla. Entonces, eso tiene una ponderación. Si se les olvida, pues en la calificación les van a bajar porque eso tiene una calificación. El resultado de la tabla fue todo verdadero, por lo que podemos afirmar que se trata de una tautología. Listo. Realizar un video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio 1, ¿cierto? Desde la cámara de celular o desde el PC o, bueno, la forma como se les facilite. ¿Qué es lo importante? Que deben enviar un link ya en la entrega del trabajo. Ese no tienen por qué subirle a los foros, sino cuando ya les hagan la retroalimentación, pues en ese momento yo grabo mi video, pero si ya no alcanzan a la retroalimentación, pero igual lo graban. No debe superar 3 minutos de duración. Y lo pueden hacer en la plataforma que quieran, en YouTube, en Loom. Y bueno, hay muchas formas de hacerlo. Ejercicio 2. Este ejercicio es todavía más sencillo.
Se llama identificación de las reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan 3 expresiones donde nosotros debemos decir el nombre de la ley. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a buscar en nuestra tabla cómo se llama esto. Es, como se dice, es como la forma como les invitan a conocer las leyes de inferencia. Entonces, lo importante es nombrar la ley, para eso nos vamos a ir a mirar, decir el nombre. Entonces, nosotros debemos buscar en esta tabla donde tengamos un condicional y concluya algo. Entonces, nosotros vamos a revisar qué ley puede ser. Modus ponendo pones no, porque es un condicional y una proposición sencilla. Tolendo toles es igual. Silogismo hipotético son 2 condicionales. Tolendo pones es un condicional con una proposición solita, pero en disyunción. La doble negación, la función, ¿se dan cuenta? Entonces empieza uno a buscar y aquí está, se llama la ley de la absorción, que me dicen que si yo tengo un condicional, puedo concluir el mismo condicional, pero al consecuente agregarle en conjunción el antecedente del primero. ¿Ya? Así lo puedo hacer. Entonces, en ese caso sería la ley de la absorción. Acá viene la simplificación disyuntiva. Entonces, yo voy y busco 2 proposiciones en disyunción y que los condicionales tengan esta característica. Entonces, yo puedo decir que se llama así la regla, porque eso es lo que dice. La ley de la adición, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer después de eso? Deben diseñar las proposiciones. Mire, yo los invito a que lo hagan honestamente. ¿Por qué? Si se copian de sus compañeros, este trabajo va a pasar por Turnitin en la medida en que ustedes cargan el trabajo. En el momento no les va a decir el grado de similitud con otros trabajos. Eso lo dice al día que se cierra la actividad, ¿no? Entonces, personalicen su trabajo, escriban su nombre, háganlo de una forma creativa, pues para que nadie se los copie y para que no vayan a resultar con copia. O sea, ¿qué? Me explico. Nosotros somos una red de tutores de 48 tutores. Son 4, un director general y 3 directores de apoyo. Tenemos un drive donde empezamos a colocar documentos sospechosos. ¿Por qué? Porque los están abordando con que les ofrecen quien les haga los trabajos a 30,000 pesos de una manera, y yo les invito pues a ser muy éticos en ese aspecto y a querer aprender pues para construir su propio camino, ¿sí? De la mejor manera. Tienen los tutores, tienen los B-Learning, tienen las web conference, tienen los CIPAS, tienen muchas herramientas para hacerlo. Pero entonces cuando les digan diseñar, pues es pensamiento lógico matemático. Eso no es tan difícil diseñar una proposición. Acá les dicen que pueden usar las mismas, pues digamos, para todos los ejercicios. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de la mejor manera? Entonces les dicen que en un contexto académico deben buscar esas proposiciones, ¿cierto? En este caso vamos a decir que Juan es estudiante de administración en la UNAD y que Juan asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática. Acá necesitamos otra, pues vamos a decir que Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de B-Learning. Y aquí tenemos las 2 mismas. Ahí ya diseñamos y definimos esas proposiciones simples. Ahora vamos a formar los lenguajes naturales dependiendo de la ley de inferencia. Entonces, para formar ese lenguaje natural nosotros tenemos que recorrer todo el lenguaje simbólico. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces vamos a colocar a Q, que es Juan asiste puntualmente a los encuentros de lógica matemática. Como vamos a concluir, colocamos un punto. Por lo tanto, esto es lo que equivale a estos 3 puntos y seguimos recorriendo. Hay un condicional, entonces colocamos sí, entonces esto es P,
¿cierto? Entonces, esta es la flechita. Colocamos a Q, colocamos a I y colocamos a P. Es muy sencillo recorrer ese lenguaje simbólico y formar el lenguaje natural. Se hace igual acá. Juan es estudiante de administración o, acá lo tenemos, asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Punto. Luego, como hay un condicional, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Juan recibe los puntos adicionales para asistir al encuentro B-Learning. Si Juan, aquí puede ser el punto, puede ser la I. Si Juan asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática, entonces recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Por lo tanto, vamos a concluir y a colocar a R. Igual acá, colocamos nuestra proposición P, concluimos. Por lo tanto, P, ¿cierto? O Q. Así de sencillo es ese punto. Vamos al ejercicio 3, que todavía es más sencillito. Les dan un lenguaje natural, ustedes deben identificar las proposiciones, deben obtener ese lenguaje simbólico, deben construir la regla y deben revisar qué concluye la regla y cuál es el nombre de la regla. Entonces veamos, lo primero que hacemos nosotros es encerrar nuestros conectores, ¿cierto? Para poder pasar eso a un lenguaje simbólico. Entonces, marcamos, esta la podemos llamar como P. Ya sabemos que esto se enlaza así, esto sería Q, ¿cierto? Sale más temprano de su casa, entonces esto sería Q. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a revisar qué regla sería, cómo se llama esa regla y definir la conclusión. Entonces, vamos a definir Carlos madruga el lunes. Q sale más temprano de su casa. R llegará temprano al trabajo. Listo. Entonces, cuando no haya ese por lo tanto, pero hay esta coma, entonces ustedes se pueden referenciar en que esto último es la conclusión. Entonces, vamos a revisar cómo lo haríamos. P entonces Q, luego tendríamos a Q entonces R, y eso sería un silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque la conclusión, vea, porque este consecuente está haciendo el antecedente. Va a ser P entonces R. Vamos a la tabla y buscamos donde hayan dos condicionales. En este caso solo es acá, ¿cierto? Porque acá son dos condicionales, pero con dos proposiciones en disyunción. Solo sería esa, es como una de las reglas más sencillas de identificar el silogismo hipotético. Y verificamos que nos concluye, entonces lo vamos a copiar. P entonces R es lo que nos concluye. Y vamos a colocar en lenguaje natural. Entonces, si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cómo se llama la ley de inferencia? Se llama silogismo hipotético. ¿Y cuál sería el lenguaje simbólico? Pues por lo que tenemos acá. Ese es el ejercicio 3. Finalmente, el ejercicio 4, que creo que es el que les está dando un poquito más duro, pero nada de qué preocuparse ni de asustarse. Sencillamente les dan un lenguaje simbólico. Nosotros organizamos las premisas, definimos esas proposiciones. Yo les podría decir, pueden ser las anteriores, pero eso sí deben verificar que al construir el lenguaje natural quede algo coherente, ¿cierto? Entonces, esta sería mi premisa 1.
Esta sería mi premisa 2. Y esta sería mi premisa 3. Y esta sería mi conclusión, que es lo que yo voy a demostrar mediante la aplicación de leyes de inferencia entre estas premisas para poder llegar a la conclusión. ¿Listo? Entonces, definimos las proposiciones simples. A P le vamos a decir que a Juan aprueba lógica matemática. A Q le vamos a decir que estudia métodos para probar la validez de argumentos. A R le vamos a decir que estudia teoría de conjuntos. Al diseñarlas, nosotros tenemos que ver que aquí están negadas, ¿cierto? Pero cuando las declaramos, siempre es en positivo, esto en letra minúscula. A ese le vamos a decir que participa en las actividades del curso y vamos a definir quién va a ser R negada, pues sencillamente no estudia teoría de conjuntos y S negada pues no participa en las actividades del curso. Seguidamente pues vamos a obtener ese lenguaje natural a partir de ese lenguaje simbólico, entonces lo recorremos. Si P, entonces Q. Si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Aquí viene una conjunción, entonces podemos colocar un punto seguido o podemos colocar una I. No R, entonces no S. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Y Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso. Punto aparte, este corchete o una llave significa que esto es un antecedente, entonces nosotros vamos a concluir, por lo tanto, ¿cierto? Estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso. Eso realmente es lo que se debe hacer en el ejercicio 4. También se genera la tabla simulada, pues vamos al simulador, colocamos cada uno de los símbolos, cuidando de que paréntesis que abramos se cierra, llaves que abramos se cierra, y para que el simulador pues lo entienda de la mejor manera y no nos equivoquemos. Generar tabla, obtenemos una tautología, entonces podemos aplicar las leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cuáles son mis premisas. Bueno, vamos a construir la tabla manual. Ya sabemos que en las primeras columnas están nuestras 4 proposiciones, luego las negaciones, luego la premisa 1, premisa 2, premisa 3, la conclusión, ¿cierto? Y luego la operación entre premisas. 8 verdaderas, 8 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa, así sucesivamente hasta abajo. Negación de R, tenemos 2 falsas, 2 verdaderas, y así sucesivamente. Negación de S, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Ahora vamos a hacer el condicional y vamos a ir a nuestra tabla si todavía no lo asimilamos bien. Buscamos en P una verdadera y en F una falsa y los llenamos con F. En otro caso va a ser verdadero. Ahora marcamos las columnas con las cuales tenemos que trabajar e igual buscamos la verdadera con la falsa, verdadera con falsa, verdadera con falsa y verdadera con falsa. Entonces vamos a tener esas falsas y en otro caso verdadera. Ahora tomamos a P y a S, entonces ya buscamos son las que son verdaderas, porque eso nos dice el conector de conjunción. Actúa como verdad cuando las dos son verdad. Entonces en otro caso son falsas. Q y S de la misma manera. Y la operación entre las dos primeras premisas en una conjunción, las marcamos y de la misma manera. Si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falsa.
Finalmente nos queda con la premisa 3, que es P y S, las marcamos en un color, buscamos de nuevo la primera, las dos verdaderas, en otro caso falsa, y hacemos el condicional con la conclusión que la tenemos acá en Q y S, cuidando que la flecha vaya hacia allá, o sea, lo primero que nosotros vemos es buscar un verdadero acá, ¿cierto? Acá es el único que hay, pero aquí tendría que ser falso para ser falso, pero como no, entonces tengo una tautología y todo me da verdadero. En ese caso, mi tabla simulada y mi tabla manual coinciden, entonces mi ejercicio está bien desarrollado y voy a copiar mis premisas para aplicar mis leyes de inferencia en estas tres premisas y poder llegar a esta demostración. Listo. Siempre que veamos una premisa de esta manera, donde hay dos proposiciones en conjunción, lo primero que vamos es aplicar la simplificación y a separarlas. Entonces vamos a obtener una premisa 4 que va a ser P, ¿cierto? ¿Cómo? Aplicando la simplificación en esa premisa 3 y vamos a obtener una premisa 5 que se llama S aplicando la simplificación en esa misma premisa 3. Listo. Entonces, ahora yo ya tengo dos premisas más, pero yo siempre debo estar mirando para dónde voy y lo que tengo que demostrar es Q y S. Yo ya tengo a S. Entonces, con esta premisa ya no puedo trabajar más. Voy a revisar qué puedo hacer con estas dos. Entonces, yo ya sé que veo esta P, entonces Q, en P1, ¿cierto? Y en P4 tengo a P. Yo ya sé que puedo aplicar modus ponendo ponens, que si tengo este condicional con el mismo antecedente, concluyo el consecuente. ¿Cierto? Entonces concluyo ese consecuente y voy a obtener a Q como aplicando el modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4. Así es como nosotros podemos ejemplificar y explicar cómo se aplican las leyes de inferencia en nuestras premisas. Entonces, veamos hacia dónde vamos. Vamos hacia Q y S, ¿cierto? Pero lo que tenemos es a S y a Q separadas. Entonces, vamos a usar otra ley, otra regla de inferencia que ya habíamos visto, que así como podemos separar, podemos nosotros unir. Entonces, sencillamente, obtenemos una premisa 7 donde unimos a Q y a S. ¿Por cuál ley? Por la ley de la adjunción. ¿Entre qué premisas? Entre la premisa 6 y la premisa 5. ¿Listo? Chicos, muchos puede que no lo hayan iniciado, muchos estén en este momento, digamos que ya solo queda esta semana para esta y pues para todas las actividades de sus cursos, pero yo los invito a que si hacen una organización de su tiempo y se esfuerzan, yo sé que lo van a lograr, y sobre todo que se puedan decir a ustedes mismos que lo pueden lograr. ¿Listo? Eso es a manera de la presentación. Importante que vean el anexo 1. En el anexo 1 ustedes encuentran un ejercicio de modelo, digamos, para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3 y para el ejercicio 4. Y la manera, digamos, como se debe presentar el trabajo, ¿cierto? En el anexo 2 ya les mostré qué tenemos. Vamos a la guía. Entonces, en el ejercicio 1, por ejemplo, deben formar el lenguaje natural recorriendo este lenguaje simbólico. Si la marihuana es legal en Colombia, entonces en Colombia disminuye el microtráfico y en Colombia disminuye el delito de hurto. Van, hacen su tabla simulada, su tabla manual y definen si es una tautología
una contradicción o una contingencia. Igual en el ejercicio B es muy sencillo, se recorre el lenguaje simbólico, entonces tenemos en 2020 creció el desempleo y en 2020 hubo pandemia, o en 2020 creció el desempleo y no hubo inversión económica. O sea, no debemos colocar ni inventar absolutamente ninguna otra letra, digámoslo así, sino tan solo recorrer el lenguaje simbólico. Igual en el ejercicio 2, entonces ahí les dicen lo del video, las condiciones de entrega. En el ejercicio 2 son 3 leyes de inferencia, deben definir sus proposiciones, deben formar el lenguaje natural recorriendo cada uno de las proposiciones, de las premisas como tal, ¿sí? Y deben concluir, aquí faltan los 3 puntos, o sea, por lo tanto esto. Si P, entonces Q, punto seguido, P, por lo tanto, Q. Y así, lo que tengan en sus proposiciones declarado como tal. Dice, a partir de eso, pues no, bueno, eso ya lo expliqué. En el ejercicio 3 igual, les dan 3 ejercicios. Ustedes definen cuál es el lenguaje simbólico, la ley de inferencia y definen la conclusión. En el ejercicio 4, pues el lenguaje simbólico. En este ejercicio, al descargar la guía, aquí había un error, aquí había un condicional, pero entonces los que ya sepan, pues saben que esta es la premisa 1, esta es la premisa 2 y esta es la premisa 3, y vamos a demostrar la conclusión. Luego les dicen que después de que hayan retroalimentado, bueno, si alcanzaron, en el entorno de aprendizaje colaborativo es donde se construye su actividad, pero en el entorno de evaluación es donde se debe entregar. Vea, aquí es muy claro. En un documento Word se debe entregar sus 4 ejercicios con portada, con introducción, con objetivos, con conclusiones y con las referencias bibliográficas. Los lineamientos, pues queda muy claro que es individual y bueno, esta rúbrica es la forma como nosotros los tutores les evaluamos. Entonces es importante que la revisen porque de esa manera pues van a dejar sus ejercicios perfectos y van a tener claridad. Alguien abrió el micrófono. Van a tener claridad en el proceso. Nada, pues yo les invito, alguna pregunta, alguna inquietud. En este momento voy a compartir el link de asistencia. Pues todos tienen claro que son 15 puntos por participar de la sesión en esta actividad. ¿Qué pasa si obtienen 100 puntos en esta actividad? Pues esos 15 puntos se les guarda para la actividad 2 o para la actividad 3, pero no son redimibles, digamos, para... Ahí les estoy compartiendo el link para el registro de asistencia, donde les pregunten grupo colaborativo. Ustedes saben que es el grupo del curso, de su grupo, de su foro. Entonces, por ejemplo, les explico. El código del curso es 200-611, ¿cierto? Después sigue un slash abajo, un slash al piso, y después de ese slash hay un número en el cual ese grupo colaborativo es el número del curso Pensamiento Lógico Matemático, o sea, de su grupo dentro de este curso. De ahí es importante que lo tengan, que lo sepan. ¿Cómo deben hacer sus aportes en el foro? Entonces, a esto me refiero. Entonces, aquí hay vea, este es el código del curso 200-611, el slash al piso, y este número es el grupo colaborativo. Entonces, ahí deben tener muy claro, pues, para que les puedan ser asignados los puntos. El nombre de la tutora, Yadi Milena Camacho.
¿Todos tienen acceso al chat? ¿Todos pueden diligenciar la asistencia? Sí, señora. Listo. Bueno, mientras diligencian, cuéntenme cómo va su actividad, sus tutores les han retroalimentado, han recibido el apoyo, han comprendido los temas o han tenido dificultades. Cuéntenme de su proceso. Pues para mí al principio fue un poquito complicado, pero ya desarrollando la tabla uno va entendiendo el significado de cada cosa y pues la tutora ha estado muy atenta por el WhatsApp, por el foro, entonces ha sido pues digamos fácil como construir o ir desarrollando el trabajo. Entonces pues yo por lo menos ya voy en el segundo y tercer punto. Ah, bueno, eso es muy importante. Periodo 16.1, sí, Juanita. Este es el periodo 16.1. Entonces, a los que ya diligenciaron la asistencia, desde la zona nos piden diligenciar una encuesta de satisfacción del evento, o sea, si fue una explicación que les haya agradado o si quedaron con dudas o bueno, ustedes evalúan, esa es la idea pues para, no te ha salido la asistencia, pero tienes acceso al foro, Angie. No, ahí tiene data. Al igual ya casi se acaba, es hasta las 6 nomás. José Manuel, porfa, ¿me cierras el micrófono? Voy a compartir de nuevo la asistencia. Una cosa es la asistencia y otra cosa es la encuesta de satisfacción. Entonces, voy a compartir de nuevo la asistencia. Esta es la segunda sesión, ¿verdad? Esta es la sesión 1. O sea, la sesión se conoce por la unidad. Cuando hablan de réplica, es réplica de la sesión 1. ¿Listo? Cuando vayamos a la unidad 2, será la sesión 2. Eso es muy importante porque en esa actividad es que les colocan los puntos. Gracias. Profe, qué pena. Buenas tardes. ¿Esta es webconferencia? Señora. ¿Esta es webconferencia, profe? No, este es B-Learning. La diferencia entre web conference, CIPAS y B-Learning es que en el B-Learning les asignan puntos, en los otros no. ¿Me podría recordar las iniciales, profe? Te lo copio en el chat, entonces es Gracias, B-Learning. profe, en el que hice el curso al que asistió. B-Learning de pensamiento lógico matemático. Nada, motivarles mucho para que hagan esa entrega antes, en miras de que les puedan dar esa retroalimentación, pues para entregar una actividad casi perfecta. Esto siempre, digamos, este curso, los estudiantes le tienen como miedo, pero es un curso que se puede dejar muy, muy alto, que se puede aprender mucho y que fuera de todo, pues contribuya a su proceso en la medida en la que uno lo trabaje, ¿no? Nunca dejar para el último momento, pero si fue nuestra situación, yo sí los invito porque es una actividad que en máximo 2 horas se saca de una manera correcta. Entonces, solo es que revisen la grabación o revisen el Padlet, el Padlet que yo les comparto. Entonces, ustedes sencillamente encuentran las referencias, miren, acá están las referencias, está la guía, está el anexo, la programación de las webs, las grabaciones de la web, un apoyo para el ejercicio 1, el apoyo para el ejercicio 2, 3 y 4. Este es como un material de apoyo para las leyes de inferencia y cómo hacer un video en script.
Esta es la primera sesión. Sí, esta es la sesión 1, réplica. La sesión 1 original fue el sábado que pasó. El día de hoy es una réplica y el próximo sábado ya hay otra réplica, pero es la sesión 1 porque estamos trabajando la actividad 1. Gracias. ¿Listo? Bueno, espero que todos hayan diligenciado esa asistencia. Pues porque es ahí donde se va a ver evidenciada digamos, para poder colocar los 15 puntos. Y nada, pues si no hay preguntas al respecto, pues... Tutora, buenas tardes. Cuéntame, Eddie. ¿Cómo estás? Eddie Flores, acá de Casanare, mucho gusto. Sí, dime. Pero de Sí, no, Casanare, ¿y cómo llegaste acá? pues estoy invitado. Yo me estoy matriculado en Garagoa, pero pues estoy estudiando trabajo, por cuestiones de trabajo, en Casanare. Bienvenidos todos bueno, por acá, por estas tierras, muy bonitas. Sí, pero estás matriculado en la Universidad Garagoa, entonces ahora ya comprendo. Sí, señora. Listo, Eddie, Sí, señora. cuéntame. Es que no he podido diligenciar mi asistencia. ¿No tienes acceso al chat? Sí, pero no recuerdes mi código de estudiante. De estudiante. No, pues, eso es supremamente importante. Dímelo por si está en esta lista. Regálame sí, tu código. ¿Señora? No, pero tu código de estudiante es tu cédula. Ah, ok. ¿Es nada más eso? Sí. Perfecto. Entonces ya termino de diligenciar la asistencia. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál es el curso virtual? Pues pensamiento lógico matemático, Lidia. Sí, señora. Profe, perdón, buenas tardes. Es que no me llega el link de la asistencia. ¿Será que su merced me los podría enviar por otro medio? Pero por eso te digo, si tienes acceso al chat, está en el chat. Sí, sí, señora. De hecho, yo veo que a su merced sí le llegan mis mensajes, pero los que su merced me envía no me llegan. Por eso te pregunto, ¿tú tienes acceso al chat? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, pero es que después, bueno, escríbeme un mensaje al 304-1125-508 y ahí te comparto el link. Para ver si lo alcanzas. ¿Me repites, por favor, tu número telefónico? 304. 1125-508. Listo, vale. Muchas gracias. Ok. El grupo, cuando te dicen el grupo del curso virtual, vuelvo y les explico qué es el grupo del foro, ¿sí? Si aquí se dan cuenta, vea, el grupo del curso Pensamiento Lógico Matemático, el código del curso es 200-611. Luego hay un guión al piso y ese número que acompaña cuando ustedes ingresan a su plataforma de este curso, ese es el grupo del curso virtual. Pero si no lo conocen, pues escriban ahí 200-611, que es el código del curso. El nombre del tutor es Yadimilena Camacho Moreno. Ahí lo estoy copiando de nuevo. ¿Dónde hay? Pues listo, chicos, doy por terminada la sesión. Mil y mil gracias por asistir. Mucha energía con esa actividad. No dejen para último momento, no dejen para el 7 porque la plataforma se colapsa, pasa alguna situación. Si llegase a pasar algo al otro día, por favor, escríbanle a su tutor que pues comentándole la situación, pero no dejen como ya perdido, digamos, esa actividad. Si ya la tienen, pues la peor diligencia es la que no se hace.
coméntenle al tutor algún inconveniente que hayan tenido y lo importante es que no dejen de avanzar en su proceso. Ya son 100 puntos de esta actividad, queda 100 puntos de la actividad 2, 150 de la 3 y el examen final, perdón, 125, y el examen final tiene una ponderación de 125 puntos. Entonces, por eso los invito a fundamentar para que esos 125 puntos lo que les permita es mejorar su promedio académico. ¿Listo? Bueno, pues entonces... muchas gracias por la explicación. Nos vemos para la sesión 2. Igual van a recibir las invitaciones. Esto de todas formas les ayuda y les sirve en su proceso y pues de todas formas les da 15 puntos para mejorar. ¿Listo? Muchas bendiciones. Una pregunta. Cuídense. Cuéntame. Es que yo recibí otro correo pues de mi tutora para un B-Learning mañana. ¿Será el mismo? Sí, sí es el mismo. Es o sea, mismo. que nos dijeron que como estos B-Learning en el que estamos ahorita lo organiza la zona Boyacá. Pero Sí. la directora Carolina Castaño nos autorizó a cada uno de los tutores a hacer B-Learning con los estudiantes, pues en miras de que tengan la oportunidad de los 15 puntos, pero es lo mismo. ¿Listo? Bueno. Bueno, Muchas entonces, gracias. muchas bendiciones. Se cuidan mucho y ánimo a trabajar.